¿Cuáles crees que son las principales problemáticas públicas que están afectando a la sociedad colombiana? A continuación se presentarán algunas nociones sobre las principales problemáticas públicas, el clientelismo, el corporativismo y la corrupción, que nos permitirán esclarecer los efectos y consecuencias para el régimen y sistema político colombiano. Entonces, ¿qué es una problemática pública? Una problemática pública hace referencia a identificar, plantear y describir un problema real en una administración pública dentro de una relación público-privada, que tienen incidencia en la formación de políticas y en la acción del gobierno. Estas problemáticas en nuestro país afectan a todas las personas, que como usted y yo convivimos en una sociedad en la que diariamente se presentan situaciones negativas como el mal manejo de los recursos públicos, la malversación de los fondos, la violación legítima y los principios éticos. Lo cual se ve traducido en la mala prestación de los servicios educativos, de salud, de justicia, de empleo, de servicios sociales y de los servicios públicos domiciliarios básicos. La primera problemática pública es el clientelismo, que se puede entender como una práctica política en la cual los sectores públicos y los sectores privados se interrelacionan mediante una alianza para mantener al político en el poder. Esto implica que las acciones de los recursos públicos del Estado no van dirigidas a la satisfacción del interés general de la comunidad, sino que se orientan al beneficio de los sectores propios de las redes clientelares. El clientelismo es un fenómeno político muy característico del régimen y sistema político colombiano. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por la intermediación entre un patrón, que generalmente es un político, y un cliente, para recurrir a favores. El cliente se compromete a votar por el político o por el que éste crea conveniente, y el patrón o el político, utilizando sus influencias políticas, utilizando su poder, se compromete a retribuirle el favor por medio de un cargo público, un contrato, una obra, con algún tipo de prebenda. ¿Cuál es el papel del clientelismo en el régimen sistema político colombiano? El clientelismo se ha convertido en un obstáculo en la esperanza de democratizar nuestra sociedad desde el punto de vista de la participación y representatividad política. Debido a que los imposibilita acceder a los cargos públicos y puestos por meritocracia, privilegiando el pago de favores políticos o económicos en el acomodo de los amigos y familiares en los cargos del poder. El clientelismo es entonces un fenómeno político que afecta a toda la sociedad colombiana en su conjunto de instituciones y en las relaciones que se realizan entre ellos, lo cual afecta drásticamente toda la cultura política, económica y social del país. El segundo es el corporativismo, el cual es un sistema de organización político y social. Grupos privados y públicos organizados se integran a la estructura del Estado. Propuesto inicialmente por Pedro León XIII en 1891 y retomado por Benito Mussolini en 1920 como base ideológica para el sistema político y económico italiano. Lo principal consiste en instaurar políticas comerciales, proyectos planificados que deben ser desarrollados en conjunto con la sociedad. En esta tiende a presentarse un interés individual, por tanto se presenta un desinterés en el bien público. Como consecuencia, se podrán encontrar problemas de seguridad, gobernabilidad y desconfianza frente a las instituciones públicas. Así las cosas, el poder estatal en ocasiones se ve inmerso en dinámicas de grupos poderosos, haciéndolos actuar a su conveniencia y dejando a un lado y sobrepasando los intereses generales. El corporativismo es entonces una práctica de gobierno, en donde se intercambian favores entre grupos y autoridades. Estos grupos pueden ser formales e informales. En los formales encontramos los sindicatos, las asociaciones empresariales, y en los informales encontramos los jóvenes de ingresos bajos, los segmentos demográficos de adultos mayores, entre otros. Las puertas giratorias, fenómeno relacionado con el corporativismo, son utilizadas para designar a los funcionarios que se deben trasladar desde el sector privado hacia el sector público y viceversa. En Colombia, para el periodo 2002-2006, un exdirector de FENALCO ingresó a la cartera del Interior. Un ejemplo de corporativismo se puede dar cuando un grupo formal o informal solicita a la autoridad una concesión para la operación de taxis y esta la concede. La corrupción es definida como la desviación de los recursos públicos, los cuales pueden ser económicos, políticos o institucionales, con el único objetivo de adquirir beneficios exclusivamente privados. Asimismo, la corrupción implica ir en contra de la legalidad,
es decir, atenta contra los principios y valores públicos que el mismo sistema político ha instaurado como legítimos. Este fenómeno se encuentra presente en nuestro país, por lo que el gobierno ha buscado alternativas de solución y control, pero aún continúa la ineficiencia e ineficacia que trae consigo el subdesarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué está haciendo la administración pública, qué está haciendo el gobierno para terminar con esta problemática que transgrede las normas legales y que también trasciende sobre los principios éticos? El Congreso de la República expidió el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, que establece una formulación de una política pública integral encaminada a la prevención, investigación y sanción de conductas de corrupción. Estos parámetros se ajustan a la Constitución del 91. Sin embargo, y a pesar del arduo trabajo en la creación de este estamento, el diario El Tiempo 2016 reconoció que 1.850 de los detenidos por delitos en contra de la administración pública como la corrupción, tan solo el 25% de ellos están pagando detención carcelaria. Como se ha podido evidenciar, entonces, a pesar de que existan muchas medidas de prevención destinadas a la corrupción, no se ha podido establecer una transparencia que permita mejorar los servicios, la infraestructura y mucho menos la calidad de vida de los ciudadanos, quienes directamente somos los más perjudicados. Por último, y no menos importante, consideramos indispensable incentivar a todas las personas que están viendo este video para que nos instruyamos frente a la problemática política y administrativa por la que estamos atravesando, para así lograr un mayor sentido de pertenencia frente a esta situación e impulsarlos a contribuir y colaborar con los entes de control.